Arranca un año en el que tenemos más de una incertidumbre y en esta serie de programas que estamos haciendo en el espacio de expansión en ADN 40, pues hoy toca el tema de qué va a pasar con la economía y los mercados. Invitamos a Juan Riis, que es el director de análisis y estrategia del Banco BM por Más. Él dirige una de las áreas que más comentarios reciben los medios de comunicación. ¿Cómo estás, Juan? Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Primero hablemos de cómo concluyó 2019 según tu punto de vista. ¿Qué es lo que más destacas del año que concluye? Claro que sí. ¿Qué es relevante para lo que arranca? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Encantados de estar aquí. La verdad es que el año pasado fue un año bastante movido. Empezamos, ahora sí que desde el punto A hasta el punto Z y de regreso. El 2019, si nos acordamos, empezó con un tema. Cuando todos empezamos a hacer estimaciones, la única palabra que había de boca en boca entre los analistas y ahora sí que los mercados financieros era que todo el mundo estaba esperando una recesión. Se esperaba una recesión ya en Estados Unidos, que impactara también a México. Teníamos el proceso electoral y de cierta forma la gente estaba con una incertidumbre muy grande. Bueno, el proceso electoral, el cambio de gobierno, digamos, ¿no? O sea, sí, el cambio de gobierno, claro. Pero estábamos ahora sí que arrancando, ¿no? El 1 de diciembre pues arrancamos con todo esto. Y realmente la gente empezó muy, si no negativa, muy gris, sin muchas expectativas, muy nerviosos. Y conforme fue avanzando el año, vimos que realmente los puntos que se estaban esperando no fueron tan malos como se estimaban. Al final del día sí tuvimos una desaceleración en términos económicos. México nos estancamos, pero al final del día la recesión y los impactos que todo el mundo estaba viendo a principios del año no se llegaron a dar. Ahora, el año pasado, una de las cosas más importantes que vimos fue que el cambio de administración empieza a operar en México y básicamente tenemos dos grandes factores que impactan a los mercados, ¿no? Uno es cómo se va ejecutando el gasto público, es decir, ahora sí que cuánto dinero el gobierno va a poner en las calles y esto cómo va a afectar las inversiones. Y por el otro lado teníamos el tema de las calificadoras, que el tema de las calificadoras se está enfocando en el desarrollo del gobierno y al mismo tiempo se estaba enfocando en cómo estaba desempeñándose Pemex, que ha sido uno de los pilares principales en el tema gubernamental. Ahora, un punto muy positivo es que Pemex ya no es tan importante, sigue siendo muy importante, pero ya no abarca un pastel tan grande como lo abarcaba antes en los ingresos de la nación. Y por el otro lado, que también fue un inicio de año muy difícil para Pemex porque ha tenido complicaciones financieras y dos, complicaciones en la misma operación del petróleo. Sin embargo, lo que hemos visto es que durante el 2019, cuando vemos la baja de calificación por parte de una de las calificadoras, mencionan que Pemex puede ser un lastre para la calificación del soberano. Y al mismo tiempo, el soberano está impactado porque Pemex trae los pasivos contingentes, ¿no? Digamos, ya las calificadoras asumen que lo que Pemex debe, si no lo puede pagar Pemex, lo tendría que pagar el soberano. Cuando empezamos a ver cómo se empieza a desarrollar el 2019, empezamos a ver que Pemex sí hace un esfuerzo muy grande por estabilizar la producción del petróleo. Cuando las calificadoras nos bajan la calificación, y evidentemente nos mueve tipo de cambio, nos mueve los mercados, y la gente empieza otra vez a sentir este pánico de que podríamos perder el grado de inversión, lo cual evidentemente nos pegaría muchísimo porque nos costaría más cara la deuda, etcétera. Claro, sí, los flujos saldrían. Pemex tenía unos puntos, de los puntos básicos que tenía Pemex era uno, las calificadoras tenían que la producción bajara el 5% en los próximos años, que el petróleo se mantuviera alrededor de $50-55, que Pemex no tuviera suficiente dinero para ir pagando las amortizaciones que tenía en el corto plazo, o sea, los vencimientos de deuda que tenían, y que al final del día no tuviera suficiente dinero para invertir en el capital de exploración y producción. O sea, para poder extraer petróleo en el futuro, ¿no? Exactamente, sí. Porque al final del día si no extrae más y se queda igual, pues, ¿no? Ahora, lo que vimos y que fue muy interesante es que Pemex empieza a estabilizar la producción y ya no cae. O sea, se mantiene así que en 1.7 millones de barriles. Sí tiene algunos picos. Digamos, en enero empezó con efectos climatológicos, entonces eso afectó y también nos genera un poquito más de incertidumbre.
pero Pemex empieza a Estabilizarse. estabilizarse. Entonces, eso nos empieza a dar un poco de tranquilidad. El precio del petróleo, por el otro lado, se mantiene en promedio en $55. El WTI creo que promedió en el año 56. Entonces, esa es como que la segunda palomita que tenemos en los puntos que veíamos viendo. Y en temas de deuda, Pemex tiene una inyección de capital por parte del gobierno. La mitad fue una reducción de impuestos, la mitad fue dinero que entró directamente a la empresa. Pero algo muy importante es que Pemex sale a los mercados a refinanciar algo de la deuda que trae. La idea del gobierno siempre fue que Pemex no tuviera deuda nueva en los mercados, pero que si pagaba deuda, podía pedir deuda adicional. Entonces, como que la deuda neta era Se cero. mantuvo, pero a más largo plazo logró. Entonces, justo con eso, crece, bueno, se va a largo plazo, baja un poco la tasa del costo de fondeo que trae Pemex, y cuando Pemex sale a los mercados, el costo, más bien, el monto que los mercados ofrecen de regreso es 5 veces mayor a lo que Pemex pedía. Vemos que la parte internacional, que sí, la tasa de Pemex es un poco más alta que otros lados, otras empresas comparables, pero al final del día, si el inversionista extranjero está viendo que la empresa podría tener un quebranto, pues sí tiene una tasa muy alta. No estarían comprando deuda de Pemex. Exactamente. Entonces, ofrecen 5 veces lo que Pemex estaba buscando en los mercados y eso le da mucha calma a la medida de riesgo que se usa en Pemex, que es, pongamos, si medimos a Pemex con los CDS bajan un 30%, es decir... Sí, los certificados, ¿no? Exacto. Y eso se refleja en la parte nacional. Es decir, que el gran temor que había con que Pemex le pegara a la percepción de país desaparece con estos tres temas que has comentado de Pemex. Con lo cual, no hay recesión, Pemex tenemos que estar tranquilos y pues, con lo cual desde 2019 el temor que había al principio del año no existió. No sucedió tan grave al menos como esperábamos, ¿no? Exacto. O sea, al final del día en estos dos puntos se fue disipando con el tiempo. Todavía nos mantenemos pues, cautelosos, ¿no? Porque Pemex, aunque logró estabilizarse, sí esperamos que mantenga o se pueda mantener, porque al final del día nosotros traíamos una revisión de calificación por una de las calificadoras en los próximos meses. Al final de año anuncia que no va a cambiar la calificación, pero que la perspectiva sigue siendo negativa. Entonces nos da un poquito más de tiempo. Entonces, digamos, el deadline que traemos con las dos calificadoras que nos están revisando es a finales de año. Entonces, eso nos permite mediar un poquito más de que las cosas, como bien dices, no salieron tan mal como se esperaba. Entonces, ¿qué perspectivas tenemos para el año? O sea, sigue pendiente, digamos, ese tema de Pemex, cuidarlo. El tema económico, pues, ¿tú esperas crecimiento en este año o...? Sí. Sí, el año pasado la verdad es que fue un año bastante, nos estancamos, ahora sí que 0. Nosotros creemos un estimado que fuimos ajustando, que esperamos que sea el 0.1. Bueno, tú, el Banco de México, Hacienda, todo el mundo, Sí, el Fondo sí. Monetario, todo el mundo tuvo que ir ajustando todo el año, ¿no? Sí, fue algo general, pero creemos que este año vamos a crecer alrededor del 1.2. Y ese crecimiento, si bien no es un crecimiento que sea óptimo, al final del día pues, podríamos empezar a tener una recuperación que si este año nos vemos que el gasto público se cumpla al 100%, es decir, que no hubo un subejercicio como el año pasado que no se gastó todo lo que se tenía que gastar, si vemos que la política monetaria sigue teniendo la misma tendencia de baja de tasas. Que teníamos unas tasas muy altas cuando arrancamos el año pasado, ¿no? Súper altas. Súper, la verdad es que... Que eso hace que las empresas no pidan dinero para invertir, o sea, que les salga muy caro invertir, pedir dinero para invertir, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, es súper importante lo que mencionas. En cuanto vimos la tendencia de baja de tasas, muchas empresas también empezaron a refinanciar deuda. O sea, el mercado de colocación de deuda también se vio muy activo la última mitad del año pasado. Ahora, con esta tendencia baja de tasas, pues también generas que haya una mayor dinero en las calles, lo cual pues, ayuda uno al consumo, ayuda a la inversión en temas de infraestructura, en temas de construcción, y esto puede hacer que este año se empiecen a arrancar muchas cosas que el año pasado se quedaron en stand-by. ¿Qué sectores crees que este año pueden tener un crecimiento interesante?
Veamos, en el tema justo de construcción, el año pasado la verdad es que sí fue bastante bajo para las empresas que están en ese sector. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas que también tenemos aquí se encuentran en Estados Unidos o en otros países que también tuvieron un tema de infraestructura bastante bajo. Si ahorita vemos que el gasto en infraestructura del gobierno empieza a crecer, eso al final del día es como un gasto semilla. Y ayuda a que la infraestructura alrededor también empiece a crecer. El gobierno y el sector privado que ha anunciado inversiones brutales, ¿no? Claro. Y de hecho, una de las inversiones que ya se anunció, que no es del sector construcción, pero es construcción, es el sector de aeropuertos. Ya hubo uno de los consorcios aeroportuarios del país ya anunció inversiones muy fuertes para los próximos 5 años. Es cierto, Grupo OMA el grupo en el norte, ¿no? Sí, entonces con esto que tenemos, tenemos 2,000 millones, ¿no? Sí, exacto. Tenemos ya un punto de arranque. Ahora, si vemos el tema de infraestructura, también podríamos empezar a ver que el tema industrial, que ha tenido unos últimos años medio complicados, ya con la ratificación del Tratado de Libre Comercio nos quita un poco de incertidumbre y empecemos a ver que la industria en México también empezará a repuntar. De hecho, los datos que salieron la semana pasada sí ya muestran un repunte, aunque poco, pero ya estamos repuntando en algunos tipos de industria. La industria de metalúrgica, la industria petroquímica. La metalúrgica, además con el TEMEC, que viene esta exigencia 5 a 7 años de que el 70% del acero que se utiliza en la industria sea de la región, sea de México, Canadá o Estados Unidos, es toda una gran oportunidad para el sector metalúrgico. Claro, no, totalmente, tienes toda la razón. Y eso es muy importante porque al final del día nos puede ayudar en temas de inversión. Si reactivamos el tema de inversión privada, eso también puede hacer que haya flujos extranjeros que también se vengan a corroborar o aumentar el tema de la inversión. Yo he oído que pendiente de que se aprobara el TEMEC, que todavía está pendiente de la aprobación en Canadá, que por lo visto pues, no va a haber ningún problema y esto va a pasar en marzo, y también está pendiente el Senado de Estados Unidos, pero el TEMEC hay muchas inversiones que estaban detenidas esperando a que se ratificaran en Estados Unidos, ¿no? Claro, sobre todo por la incertidumbre de al final qué puntos iban a quedar. Mucha gente decide no invertir hasta no saber todas las condiciones que vamos a tener. Entonces, pues ya empezando el año, tenemos la ratificación del TEMEC. Este año tenemos se han dado un par de eventos geopolíticos en las últimas semanas que también nos movieron un poco el color o la incertidumbre. Que lo de Irán, ¿no? Exacto. Entonces, ya el tema económico, ya nada más podemos ver el tema comercial que traemos ahorita del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Tenemos todavía pendiente cómo va a quedar el Brexit el 31 de este mes. Y tenemos también que sí va a ser un poco de ruido todo el tema político de Estados Unidos, que involucra, las elecciones, que no nos van a causar la volatilidad que nos causaron hace 4 años, porque pues seguramente vamos a ver la misma tendencia que ha tenido el presidente actual, y ya eso es algo que se conoce. Entonces, aunque sí vamos a ver volatilidad, nosotros estimamos que el tipo de cambio esté en un promedio de 19.50 este año. Bueno, muchísimas gracias Juan Rich. Él es el director de análisis y estrategia del Banco Ver por Más. Yo soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión. Gracias por acompañarnos en este espacio de expansión en ADN 40. Nos vemos lunes y jueves 6:45. Gracias por estar con nosotros.